En el encuentro virtual del día de hoy vamos a hablar de cómo se mide la potencia mecánica en un eje. O sea, el ejercicio se denomina freno de Prony. Pero no tenemos que acotarnos solamente a la formulita de Prony o lo que dice el PowerPoint donde se muestra qué es un freno de Prony. Hay un montón de conceptos que también se van a trabajar durante todo el transcurso de este espacio, que lamentablemente por una cuestión de lo que estamos haciendo en forma virtual no se van a trabajar como normalmente se trabajan en el aula, pero intentaremos acercar lo más posible. Y esto es así de simple. Una de las cuestiones que vamos a tocar es rendimiento. Entonces voy a intentar que hagamos la conversión eléctrica a mecánica y que podamos medir la potencia que tiene esta máquina y con qué rendimiento está trabajando esta máquina. Yo ahora les voy a proyectar lo que es esta placa y la pregunta que les voy a hacer es ¿qué potencia tiene esta máquina? Miren qué sencillo que es esto. Miren esto, por favor. Bueno, ¿qué dice la placa? 650 watts de potencia. O sea, les puedo asegurar que no es la potencia que tiene la máquina. Y ahí es donde vienen los primeros problemas que yo tengo en esta asignatura. O sea, hay malas concepciones de qué es potencia, qué es trabajo y qué energía. Cuando ustedes van a comprar una amoladora o una agujereadora, se pasan media hora mirando que esta tiene 650, esta tiene 750 watts o 900 watts, y resulta que terminan pagando un montón más de plata por una máquina que tiene un poco más de potencia. Y la pregunta es así que tiene más potencia? ¿O es un engaño comercial que nos hacen para creer eso? Este mismo ejemplo se va a también ver o también se puede reflejar en una estufa. O sea, cuando ustedes compran una estufa de tiro balanceado, ustedes resulta que compran un calefactor que tiene 6.000 kilocalorías. ¿Tiene 6.000 kilocalorías o consume 6.000 kilocalorías? Algo parecido va a pasar con esta agujereadora y por eso los invito a que comencemos a hacer la experiencia del freno de Prony. Siempre que yo tenga máquinas cuyo eje sea rotante, no importa que sea eléctrico o que sea mecánico, como un torno, una agujereadora o lo que se les ocurra, la potencia en ese eje viene determinado por dos factores. El primero es a cuántas vueltas va a girar este eje y el segundo es el torque que tiene el eje. Ojo, no confundirse. Una cosa es la fuerza que yo necesito para mover esto. Esto es fuerza. Y cuando yo hablo de torque, lo que estoy hablando es la fuerza que yo tengo que hacer a una determinada distancia. Es un concepto que se utiliza también cuando yo voy a ajustar un bulón. Si yo pongo esta llave y la fuerza la quiero hacer acá, obviamente que voy a tener que hacer el doble de fuerza que si yo me voy a esta distancia y si me voy a esta distancia voy a hacer menos. Entonces siempre el torque es la fuerza que yo voy a estar haciendo por la distancia a la cual yo la voy a estar haciendo. Que eso que quede claro. Entonces, esta máquina, que es un motor eléctrico, lo vamos a hacer andar y ustedes se dan cuenta que está girando a una determinada velocidad, pero esa fuerza o torque que tiene es relativamente bajo. O sea, yo con relativamente poco esfuerzo puedo detener lo que es esta máquina. Porque es una máquina que tiene bajo torque. Por supuesto que esa máquina puede estar acoplada a una serie de engranajes que a mí me van a permitir o aumentar el número de vueltas del eje si yo lo muevo así, o a disminuir el número de vueltas del otro eje si la potencia entra por este lado. Y el aumento de par o torque es proporcional a la baja de número de RPMs. Pero la potencia que yo voy a tener a la salida del eje siempre va a ser exactamente igual. Lo que cambia es la forma en la cual sale el movimiento. Por eso que en realidad las cajas multiplicadoras son conversores de torque, pero nunca son conversores de potencia. Hay pérdidas por rozamiento y rendimiento, estamos de acuerdo. Pero en realidad la potencia que entra o sale por los ejes se mantiene constante. Lo que cambia es el torque. Veamos si esto ahora está puesto en un motor. Esto que están viendo ahora es un motorcito eléctrico que ya tiene esa caja desmultiplicadora incorporada y ambos motores tienen aproximadamente la misma potencia, casi 10 watts de potencia en el eje.
La diferencia, como se dan cuenta, es en el número de vueltas que está girando. Este motor, como tiene muy bajas revoluciones, observen que es prácticamente imposible producir el detenimiento. Entonces, volviendo a nuestra agujereadora, si ustedes miran ahora lo que son las especificaciones técnicas de la máquina, ven que le dice que la potencia del motor son 650 watts, y si buscan en lo que son las especificaciones precisas, nuevamente repite el valor ese de 650 watts. Entonces, este valor es mucho, poco. ¿Qué significa para el ciudadano común que la agujereadora esta tenga 650 watts de potencia? El primero que trabajó en este concepto fue Watt. Watt, más allá de haber sido designado como el inventor de la máquina de vapor, pero que en realidad es la sucesión de una serie de trabajos previos que él la logró hacer funcionar bien, Watt tenía una particularidad que era muy hábil desde el punto de vista de negocios. Y él sabía que un número de estas características, que hoy no tiene mucho significado para la gente, menos lo iba a tener en la época que él comenzó a crear estos conceptos de potencia, torque y demás. Y necesitaba relacionar esa fuerza que tenía su máquina con algo que todo el mundo conociese y viese permanentemente. Entonces lleva su unidad de referencia a lo que era el caballo de fuerza y saca, porque era lo que él podía manejar, a su unidad que pasó a ser lo que se denomina hoy caballo de fuerza o caballo vapor, depende el lugar donde ustedes lo estén trabajando. Su estrategia de venta era: mi máquina de vapor va a reemplazar un caballo, 2 caballos o 5 de los caballos que ustedes hoy utilizan para hacer la fuerza, para hacer la tarea que tenían. Por lo tanto, para nosotros, este valor del caballo de fuerza quedó determinado de la siguiente forma. Un horsepower o un HP va a ser igual a 735 watts o 75 kilogramos por segundo. Entonces veamos qué significan esos 75 kilogramos por segundo. Si esta carga, que pesa 75 kilos, yo se la estoy aplicando al caballo y el caballo la está llevando, no necesariamente está realizando un caballo de fuerza. ¿Por qué? Porque la carga va en esta dirección y el caballo, ¿en qué dirección se mueve? En esta dirección. Y ustedes recuerden que para que haya trabajo, siempre la fuerza se tiene que realizar en la dirección del movimiento. En este caso, como la fuerza va para acá y la dirección del movimiento va para aquel lado, esto no está realizando en teoría ningún trabajo. Es más, si ustedes pusiesen rueditas acá abajo y lo empujan, estarían desplazando esto con una fuerza que es mínima. Por eso es que ustedes siempre en los dibujos lo van a ver expresado de esta forma. Una carga colocada en esta posición y esto está enganchado siempre a lo que es el caballo. Por lo tanto, cuando el caballo tire, siempre va a estar moviendo la carga en esta dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el caballo se mueva en esta dirección, va a estar levantando esta carga de 75 kilos a una determinada altura. Ahora, en este momento, esta carga puede ser levantada en forma rápida o en forma muy lenta. El trabajo efectuado en ambos casos es exactamente el mismo. Entonces, nos va a faltar una variable más para poder determinar qué es potencia. Y en este caso, lo que hizo el señor Watt fue decir que cuando yo levanto una carga de 75 kilos a 1 metro de altura en un segundo, lo que se está produciendo es la potencia de un HP. Entonces se dan cuenta que la agujereadora jamás puede tener un HP en el eje. Este es el dispositivo que vamos a utilizar para medir la potencia mecánica. Está montado sobre 2 rodamientos para que el eje al girar tenga un mínimo de rozamiento, así descartamos cualquier incidencia del dispositivo en lo que es la medición de la máquina. Por un lado vamos a poner aquí la máquina a la cual yo le quiero medir la potencia
y por este lado se va a producir un rozamiento en este cilindro que está lleno de agujeros, cuya finalidad es disipar el calor o ayudar a disipar el calor, sobre estas mordazas que también están construidas simplemente por maderas duras. Por lo tanto, cuanto yo más presione esta tuerca, se van a cerrar las mordazas y sobre este brazo de palanca se va a producir una carga en este sentido. Esa palanca va a producir una lectura en la balanza y yo voy a saber cuánta fuerza se está produciendo, a qué distancia con respecto del eje se está produciendo, y por medio de este tacómetro de mano voy a poder medir sobre este punto a cuántas revoluciones está girando el eje. De esa forma voy a poder determinar la potencia que tiene la máquina que está acoplada de esta forma. Recuerden que todo eso se va a transmitir en definitiva en calor y en rozamiento acá adentro. Y así nos quedó armado todo este conjunto. Esto que ven aquí es una pinza cofimétrica. En la parte inferior tiene un ingreso de 220 volt, que es para poder medir la red eléctrica, y por este conductor yo voy a medir cuánta corriente le está pasando a la agujereadora. Por lo tanto, lo que figura en este display es la potencia activa que está entregando el equipo. Concepto que ampliaremos cuando veamos la clase de coseno phi. Por ahora, la potencia que está indicando acá es la potencia eléctrica que está consumiendo este dispositivo. Y si por este lado yo voy a tener lo que es la potencia mecánica, ustedes tranquilamente pueden calcular cuánto es el rendimiento que va a tener esto, y obviamente que la potencia mecánica que tengo acá es la potencia que tengo en este punto. Por lo tanto van a poder indicarme cuánto vale la potencia en el eje, que era la pregunta original. La peor condición de rendimiento, ¿cuándo se va a dar? Cuando esto esté girando en vacío y acá no se esté produciendo ninguna carga, porque toda la electricidad que se está consumiendo es simplemente para mover los mecanismos, el ventilador, pero no se está produciendo ningún efecto. Y lo ideal sería que calculen el rendimiento para diferentes puntos, que por lo que es este tipo de motor, lo más probable que el mejor rendimiento sea cuando la máquina esté trabajando full, pero eso lo determinarán ustedes. Por lo tanto, el objetivo es poner la máquina funcionando al máximo. Van a ver que hay un número de revoluciones, simplemente con el oído van a ver cómo va a ir cayendo a medida que yo vaya ajustando el freno. Y obviamente que van a ver un aumento en la carga P que se está produciendo, y por otro lado van a ir viendo el aumento en el consumo de la pinza cofimétrica. Una vez que esto arranque no vamos a poder hablar mucho por el ruido, pero le enviaremos los datos que hagan falta por los sistemas digitales. Así que conectemos esto, bloqueemos. Pongamos en cero. ¿Ven? Casi 400 watts. 2300 y 0. 500 watts, 2100, y escuchan cómo va levantando. Acá llegó a 550 watts y es la carga máxima. Acá se siente la máquina como está alargando el aire caliente por la sobrecarga que tiene. ¿Y en qué repercutirá? Aquí. Cargando